Hola a todos, bienvenidos a The Polestar Blog. Hoy os invito a que me acompañéis en este viaje con este Polestar 3 a mi tierra, a Asturias, desde Madrid, un viaje que hice en julio de este año con bastante calor. Y bueno, va a ser un viaje interesante para ver la autonomía de este vehículo. Es la versión Long Range Single Motor y actualmente es el modelo de Polestar con más autonomía. Así que vamos con este vídeo y a descubrir si hago el viaje sin paradas y ver qué consumos obtenemos. Y este es el Polestar 3 con el que vamos a hacer este viaje. Es un Long Range Single Motor con motor trasero de 299 caballos y una batería de 111 kWh de capacidad, que le otorga una autonomía según ciclo WLTP de 706 kilómetros, la más alta hasta la fecha en Polestar y una de las más altas del mercado. Esta unidad, como podéis ver, está acabada en el color Midnight metalizado y cuenta con las llantas opcionales de 21 pulgadas, que calzan unos neumáticos un poco más anchos que los de serie, en medida 2,65-45 delante y 2,95-40 detrás. Es una unidad sin el Pack Plus, pero con el Pack Pilot, y cuenta también con la tapicería de lana opcional en color charcoal. Bueno, como veis, estoy al 100% de la batería. Fijaos que además la autonomía dinámica, al tratarse de una versión Long Range Single Motor, pues es mayor que la de las Dual Motor. Y vamos en este caso a Colunga. Vamos a ver si lo puedo hacer de una parada. De momento el coche me dice que no, que llegaría con menos 9%, pero tampoco sé qué estilo de conducción ha tenido el coche. Yo lo he cogido un día solamente y he tenido consumos de 19 kWh, los tiene aproximadamente, pero lo que he hecho es poner a hacer el ordenador de viaje para ver qué autonomía tenemos y qué consumos tenemos en este viaje, y veremos a ver si lo hacemos o no con paradas. Así que voy a desconectar el cable, son las 6 menos 5 de la tarde, vamos a intentar salir a las 6 para que sea una hora cerrada y comenzamos el viaje. Por cierto, hace bastante calor en Madrid, ahora mismo estoy en mi garaje, hay 28 grados, pero estamos aproximadamente a unos 34 grados aquí en Madrid, o sea que va a ser un viaje con bastante calor. De hecho, en Asturias también tenemos 27 grados, que es bastante, seguramente haya bastante humedad, por lo tanto va a ir el aire acondicionado siempre conectado para los dos ocupantes que vamos en este coche. Y nada, vamos a ir viendo, es el primer viaje que hago con Single Motor del Polestar 3, así que tengo bastantes expectativas y vamos a ir viendo como siempre según avance el viaje. Bueno, iniciamos el viaje en esta parte de ciudad. Como veis, ahora mismo tengo obras aquí en esta calle de Sinesio Delgado. Pues sería un buen momento, por ejemplo, para enseñaros el Pilot Assist con el control de crucero adaptativo. Forma parte del Pack Pilot, que incluye esta unidad. Comentaros que esta unidad es una versión Long Range Single Motor, como os comentaba, y las únicas opciones que lleva es este Pack Pilot, la pintura metalizada en color Midnight, y también esta tapicería wool que luego os enseñaré. Pero como veis, el vehículo es capaz de circular por sí mismo sin ningún tipo de problema, ni incluso en estas condiciones de ciudad. Veis que es capaz de tomar esta curva sin ningún tipo de problema, y la verdad es que aporta muchísima tranquilidad a la hora de realizar este tipo de trayectos, incluso urbanos. Como veis, funciona muy bien y recupera la velocidad de una manera muy suave, mantiene el vehículo correctamente centrado en el carril sin brusquedades. Vamos a ver cómo se desarrolla este viaje, vamos a ver si somos capaces de realizarlo sin realizar ninguna parada. Si hay que hacer una parada, pues gracias a sus 250 kilovatios de potencia en carga en corriente continua, pues sea súper rápida. Pero bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando el viaje, vamos a ver si se actualizan los datos de conducción
para ver con qué state of charge llegamos al destino y vamos viéndolo según avance este viaje. Ahora mismo el coche me marca 31, pues puedo asegurar que hay más, irá cogiendo temperatura poco a poco. Así que nada, vamos a salir de esta parte de ciudad. De momento llevamos además un consumo, entiendo, bastante bajito. Fijaros, solo 12,9 kWh a los 100. Bueno, he cambiado un poco la parte de la cámara, ¿no? Espero que os guste este ángulo. Es un poco diferente porque además he perdido el micrófono, el cable del micrófono, por lo tanto estoy grabando con la voz de la propia GoPro, con su accesorio de micrófono, pero el audio, pues quizá escucháis mucho mi respiración, espero que sea lo suficientemente buena. Insisto, iniciamos este viaje, fijaos que ya estamos a 34 grados, vamos ahora a incorporarnos a esta parte de la A6. Bueno, como habéis visto, ya hemos pasado el peaje, ya estamos en la 6, en esta parte que ya no es de peaje. Son las 7:05 de la tarde y como veis estamos a un 79% de la batería. Como veis, poco a poco el state of charge se va estabilizando. Ahora nos dice que llegaremos con un menos 5% de la batería, iremos viendo, pero sí que me quería parar un poco a enseñaros el consumo. Actualmente lleva un consumo de 21,9 kWh a los 100 en estos 108 kilómetros aproximadamente que llevamos de trayecto. Estos son 490 kilómetros de autonomía real, por lo tanto está ahí para hacer este viaje sin parar. Y recordad que estamos yendo a Colungas, una distancia un poco más larga, unos 60 kilómetros más que lo que haríamos normalmente en mi trayecto, en varios de los trayectos que tengo realizados a Oviedo, ¿no? Pero bueno, es para ver, porque voy allí a ese destino, es para ver un poco cómo se desarrolla el viaje y obviamente pues si tenemos que parar, pues pararemos. Pero en principio estoy yendo a una velocidad normal, un pelín más alta de la que llevo ahora actualmente. Y la verdad es que el viaje es súper placentero, como veis. Además hace bastante calor, antes incluso llegamos a 38 grados, ahora estamos aquí en esta parte de Castilla, 34 grados, por lo tanto el calor aprieta, vamos con el aire acondicionado. Esta unidad no equipa los asientos ventilados como si lo tenían otras unidades que os he traído en otros vídeos, pero aún así son unos asientos en lana que tampoco generan muchísimo calor. La verdad es que estoy bastante contento, me hacen sudar la espalda y la verdad es que me parece una opción incluso mejor que la Microtec. Funciona muy bien junto con estas inserciones en aluminio, unos asientos que además son comodísimos, como ya sabéis. Para mí los asientos del Polestar 3 son los más cómodos que hay, y tenemos un montón además de regulaciones. Doy aquí al botón de la base del asiento, pues como veis podemos acceder a diferentes ajustes, aunque por ejemplo la anchura de respaldo solo la tenemos disponible junto con los asientos de cuero napa ventilado, que además añade, aparte de la ventilación, como su propia palabra indica, también añade la función de masaje. Pero insisto, unos asientos
asientos súper cómodos, además podemos ajustar la extensión de la banqueta. Además ha añadido al aislamiento acústico que tiene este vehículo, tenemos cristales laminados de serie, por lo tanto la verdad es que el confort acústico y el confort de los asientos está asegurado. Fijaos que seguimos en 21,8 km a los 100, va bajando un poquito y nos resta 378 kilómetros, y aquí el coche me dice que tengo una autonomía dinámica de unos 410 kilómetros actualmente, pero pensad también que en el tramo final, en el tramo El Huerna, vamos a descender también un poco, por lo tanto yo creo que sí que podemos llegar. Veremos en la parte de Benavente, que es más o menos la mitad del trayecto, veremos qué porcentaje de batería tengo, pero la verdad es que de momento me parece un consumo bastante eficiente teniendo en cuenta la masa. Fijaros, ahí ha bajado un 4%, a menos 4%. Estamos hablando de un coche de cerca de 5 metros de largo, cerca de 2 metros de ancho, 1,60 metros de alto y con un coeficiente de 0,29. Y todo esto es en parte gracias a ese alerón delantero, entre otros elementos obviamente, pero no tenemos apenas mosquitos. Es una cosa que siempre me llama la atención del Polestar 3, porque ese alerón delantero parece que acelera el flujo de aire y junto con este parabrisas más tendido hace que no se peguen tanto los mosquitos. De hecho, hay una cosa curiosa que siempre me pasa cuando lavo el Polestar 3, y es que cuando voy a la parte de atrás, en la parte del parabrisas, encuentro mosquitos. La primera vez me extrañé muchísimo y digo, ¿cómo puedo tener aquí mosquitos? Y es por eso, es por ese flujo de aire que hace que acelere la parte central del vehículo, y también conjunto con ese alerón trasero que tenemos, que funciona junto con ese alerón delantero, pues hace que ese flujo de aire se optimice de la manera más aerodinámica y más eficiente posible. Por lo tanto, es una cosa curiosa que siempre me sorprende del Polestar 3. Y luego otro tema que os quería comentar también un poco es el equipo de sonido. Hablando del confort general del habitáculo, es el equipo de sonido, dado que esta unidad es la primera que os traigo en un viaje que no equipa el sistema de sonido Backwoods & Wilkins. He traído un vídeo del Polestar 3 Lorentz Single Motor en blanco. De hecho, os dejo aquí el enlace en la parte superior derecha de la pantalla por si queréis ver todos los detalles de un vehículo que no equipa el Pack Plus. Es un buen equipo de sonido, la verdad es que me gusta incluso más que el que tengo, por ejemplo, en mi Polestar 4. Es un equipo de 300 vatios de potencia. Aquí, si vamos a la parte de sonido, pues podemos regular pues los diferentes tonos, graves, agudos y medios. No es obviamente tan configurable como el que tenemos, por ejemplo, en el Backwoods & Wilkins, obviamente, porque es el equipo de serie, pero insisto que es un buen equipo de sonido. Aunque yo no tendría ninguna duda, yo siempre equiparía el equipo de sonido Backwoods & Wilkins en este Polestar 3, porque la verdad es que es uno, si no el mejor equipo de sonido que hay actualmente en el mercado. Además, tenemos ahora más configuraciones incluso para ese equipo de sonido. Ya os traeré un vídeo específico, voy a quizá hacer un vídeo específico del equipo de sonido, porque la verdad es que es increíble cómo suena. Aquí, por ejemplo, en esta unidad, como podéis observar, no tenemos altavoces en los reposacabezas delanteros, porque, insisto, es el equipo de serie. Y fijaos también, pues por ejemplo, que esta parte de los tweeters delanteros, pues no tenemos esa rejilla metálica, tenemos una rejilla normal, al igual que la parte inferior. Por lo tanto, eso, el confort de marcha es sublime, y en la segunda parte del vídeo os hablaré un poco también de la suspensión y del chasis de este vehículo conjunto con este motor. Así que estamos aquí en Adévalo, como podéis observar. Son las 7 y 12 minutos, vamos a hacer otro vistacillo al consumo, 21,7 kWh a los 100, de hecho va bajando, y la verdad es que también tened en cuenta que hemos subido, por lo tanto es probable también que se vaya estabilizando un poco en torno a los 21,5 kWh a los 100. Así que nada, dejo de momento con el Pilot Assist, que luego también os hablaré en la segunda parte del vídeo. De momento vamos a dejarlo aquí y os voy actualizando un poco más adelante.
Bueno, pequeña actualización, son las 8:30 de la tarde y os he dejado ahí con la intriga de si paraba o no en Benavente, pero no he parado en Benavente. Fijaros, estoy con un 47% de la batería y ya Google Maps me indica que llegaría con un 3% de batería a Colunga, restando 218 kilómetros hasta el destino. La verdad es que el trayecto hasta aquí ha habido muchísimo tráfico, la verdad, mucho camión adelantando, he tenido que pegar acelerones, que no es lo ideal para conseguir una conducción eficiente, pero bueno, he mantenido más o menos una velocidad un poco más alta a la que llevo ahora, como os decía, pero bueno, ha habido muchísimo tráfico y me ha resultado complicado mantener muchas veces la velocidad, ¿no? Por lo tanto, bastante bien por el momento, estoy bastante contento con el consumo, más o menos llego con el mismo porcentaje de batería, un 1 o 2%, quizá menos que el porcentaje de batería en el mismo punto, más o menos con el Polestar 4 Long Range Single Motor, que de momento tiene el récord de autonomía en este canal. Por lo tanto estaremos ahí. Y si voy aquí a consumo, veis ahora que me está consumiendo 19 kilovatios hora a los 100, me marca 220 de autonomía, como veis justillo con la distancia que resta, pero insisto que luego tendremos que bajar un poco. Sí que es verdad que subimos, por lo tanto ahí el consumo se va a resentir también un poco, pero luego bajaremos y regeneraremos energía, por lo tanto va a estar bastante bien. Y aquí tenéis el consumo, 22,1 kilovatios hora a los 100, que si pregunta Google, ¿cuánto es 10.700 entre 22,2? La respuesta es aproximadamente 481,981,982. Es decir, ahora mismo estamos justo en la autonomía total del coche, estamos justo más o menos en la distancia total de este trayecto, pero insisto que luego bajaremos, por lo tanto se compensará un poco, por lo tanto llegaremos justo, pero llegaremos sin parar. Otra cosa es mis necesidades fisiológicas, porque me restan 2 horas, pero bueno, de momento yo creo que aguanto ya aquí entrando en la provincia de León. Quería hablaros un poco del Polestar 3 Long Range Single Motor, un poco hablaros del motor y de la configuración que tenemos aquí. En este caso, como su propia palabra indica, tenemos Long Range, es decir, tenemos la batería de 111 kilovatios de capacidad de CATL, de níquel, manganeso, cobalto, arquitectura de 400 voltios y 107 de los cuales son útiles. Tenemos una potencia de carga pico muy alta para tratarse de una arquitectura de 400 voltios, que es de 250 kilovatios, que nos permite cargar el coche del 10 al 80 en solo 30 minutos, a pesar de la pedazo batería con la que cuenta este Polestar 3. Por lo tanto, cargaremos muy rápidamente y nos permitirá hacer largos trayectos sin ningún tipo de problema, como en el vídeo que os he traído, por ejemplo, en la versión Performance, la menos eficiente que hay actualmente, en ese viaje que hice de Madrid a Cádiz, a Santipetri, y solo hice una parada y súper corta, gracias a esta velocidad de carga que tiene este vehículo. Pero volviendo a la batería, como os decía, 250 kilovatios de carga en corriente continua, 11 kilovatios de carga en corriente alterna. Por supuesto, el coche equipa el cable de carga Meneques de serie de 16 amperios. Y luego, respecto al motor, tenemos un motor de imanes permanentes en el eje trasero, por lo tanto tenemos una propulsión trasera con 299 caballos y 490 Nm de par. En este caso tenemos unas prestaciones de 0 a 100 en 7,8 segundos y una velocidad máxima limitada a 180 km por hora. ¿Es suficiente para mover con soltura este vehículo a pesar de pesar 2.400 kilos aproximadamente? Es totalmente de sobra. Ya veis que las prestaciones, un 0 a 100 por debajo de 8 segundos es bastante aceptable. No va a ser el vehículo más rápido, por supuesto, pero es unas prestaciones más que aceptables. Además, como curiosidad asociada a esta versión Long Range Single Motor, que es la versión de acceso a la gama de Polestar 3, con un precio de partida de 81.900 euros. En este caso no tenemos suspensión neumática activa como si tenemos a las versiones Dual Motor, tanto la Dual Motor como la Dual Motor Performance, y aquí estamos con una suspensión pasiva, pero una suspensión pasiva que reacciona ante diferentes imperfecciones del asfalto. No lo podemos regular, de hecho si vamos aquí a los ajustes pues vais a ver que no tenemos esa regulación, tanto la dureza de la suspensión como de la altura, que parece suspensión alta pero obviamente no lo tenemos, solo tenemos ese control de descensos, pero sí que tenemos una suspensión que la verdad a mí me ha sorprendido para bien, porque me parece una suspensión bastante equilibrada, filtra bastante bien las imperfecciones del asfalto. Obviamente no es esa sensación de alfombra que si tenemos, por ejemplo,
con la suspensión neumática en las versiones dual motor, pero la verdad es que está bastante bien y es una suspensión muy refinada, por lo tanto en muchas ocasiones no echamos en falta esa suspensión neumática que sí tenemos, como os decía, en las versiones dual motor. Otra cosa que no tenemos en esta versión es el diferencial trasero activo, es decir, ese diferencial que permite repartir el par de manera independiente entre las ruedas traseras para una conducción más dinámica, ayuda a redondear muchísimo las curvas y da esa sensación de agilidad en una conducción más decidida, pero aún así, insisto, pues un error que es el cometido de alguien que compra este coche de una conducción normalmente muy decidida, aunque insisto que todas las versiones de Polestar pues tienen ese carácter, ese ADN más deportivo, pero no es la versión, por supuesto, más deportiva de la gama. Lo que sí que tiene este vehículo, y también dada su importante masa, son frenos Brembo. Aquí tenemos el mismo equipo de frenos Brembo, tanto en el eje trasero como en el eje delantero. En el eje delantero contamos con unas pinzas de 4 pistones. En este caso están sin pintar, en los Model Year 25 están sin pintar. Sabéis que los Model Year 24, tanto las Dual como las Dual Performance, tenían esos frenos en Swedish Gold, en ese color oro sueco. Aquí en las versiones Model Year 25 son las versiones Performance, al igual que en el resto de manos de gama del Polestar 2 y Polestar 4, solo aquí tenemos las pinzas pero sin pintar. Por lo tanto, insisto, mismo equipo de frenos, por lo tanto tenemos una potencia de frenada muy importante, os lo puedo asegurar, pero no tenemos esas pinzas pintadas en el color Gold. Una cosa que os quería comentar también acerca de la frenada es el One Pedal Drive. Ya sabéis que lo podemos regular en 3 niveles, tenemos aquí un botón de acceso directo a la pantalla, o podemos ir aquí a la parte de conducir y podemos regularlo aquí también. Pero una cosa que me he fijado y que es obvio es que no tenemos la misma potencia de frenada regenerativa que sí podemos encontrar en una versión dual motor, por el simple hecho de que tenemos un único motor que es el que regenera la energía. En una versión dual motor tenemos un motor delantero, un motor trasero, por lo tanto los dos motores regeneran energía. En este caso solo tenemos un motor y sí que es verdad que notamos menos potencia de regenerado, por lo tanto simplemente que lo tengáis en cuenta, aunque no interfiere para nada en la conducción habitual que podamos llevar. En unos minutillos llegaremos a León y luego empezaremos a subir la autovía del Huerna, pasaremos el Nerrón y luego un poco más adelante os hablaré de los asistentes a la conducción, porque como os decía, este vehículo equipa el Pack Pilot. Pequeño resumen, son las 9 y 10 minutos. Fijaos que todavía estamos a 28 grados y eso que estamos en una parte bastante alta, estamos a 1000 metros de altitud. Tenemos un 31% de batería, llegamos con un 4% de momento según Google Maps. Y lo que os quería hablar en esta parte del viaje es del Pack Pilot. ¿Qué es lo que tiene de serie el Polestar 3? Pues tiene control de cruce adaptativo, tiene el sistema Bliss de detección de objetos en el ángulo muerto, los sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara trasera, pero lo que añade el Pack Pilot es el Pilot Assist, que es el sistema de conducción semiautónoma, el cambio asistido de carril y también la cámara de 360 grados, que si eso os lo enseño ya cuando llegue a mi destino, porque obviamente ahora no la puedo utilizar. Fijaros que ahora estoy con el control del crucero normal, pero si quiero activar el Pilot Assist tengo que ir aquí a ajustes, asistencia,
doy aquí a los 3 puntitos y fijaros todas las opciones que tengo disponibles. Ahora ya me hace la asistencia a la dirección y como veis el vehículo es capaz de conducir de manera autónoma sin intervención del conductor, además de manera súper suave en esta curva, que es una curva de radio amplio. Ahora disculpad el sol, espero que no moleste demasiado. Incluso en condiciones difíciles como puede ser esta, que nos está dando el sol de cara, pues es capaz de mantener centrado el coche en el carril. Además veis que en el momento que lo conecto me dibuja esas líneas amarillas y, por ejemplo, si tuviese un coche delante de referencia, pues me lo indicaría también en amarillo. Además, como veis, se puede utilizar a más velocidad, hasta 150 km por hora, y como veis aquí, pues puedo seleccionar qué es lo que quiero. Por ejemplo, puedo tener activado que si nos adelanta un vehículo, por ejemplo, voy a poner el intermitente, me interviene sobre la dirección para volver a centrarme en el carril. Esa asistencia a la dirección, que es lo que tengo conectado actualmente. Asistencia de velocidad en curva, que quiere decir que si voy muy rápido en una curva a una velocidad más alta de lo que el sistema interpreta que es lo correcto, pues adapta la velocidad a esa curva. Y luego tenemos la asistencia de cambio de carril, pero fijaros, lo he puesto un poco adrede, he grabado justo en esta parte de tramo, porque aquí empieza un poco las curvas más cerradas y quiero que veáis lo bien que funciona este sistema sin intervención del conductor. Insisto que yo sé cómo funciona el sistema, esto es simplemente a título ilustrativo para que veáis cómo funciona. Siempre os recomiendo tener las manos al volante en todo tipo de situaciones, pero quiero que veáis cómo funciona. Fijaos esta curva, que es una curva más cerrada, fijaros que me está actuando la asistencia de velocidad en curva, me está bajando la velocidad sobre los 122 que tenía fijados y veis que es capaz de mantener el coche totalmente centrado sin ningún tipo de problema y bajando la velocidad y adecuándola a la curva por la que estamos circulando. Por lo tanto, es un sistema que añade un plus de confort, un plus de seguridad en este tipo de trayectos, incluso, como veis, en situaciones de curvas más cerradas, y también, como os he mostrado también al inicio del vídeo, también en ciudad es muy cómodo y añade, insisto, ese plus a la parte de conducción que ya es de por sí muy placentera en este Polestar 3. Como os decía, hemos ascendido bastante, ahora mismo estamos a unos 1100 metros de altitud, todavía tenemos que subir un poquito más. De hecho, voy a desconectar el control de velocidad, que por cierto lo activo desde la parte de la palanca de cambios, que en el Polestar 3 y en el Polestar 4 que sabéis que está aquí, pero sin embargo en el Polestar 4 activamos el control de crucero en la botonera a la parte de la izquierda del volante. En este caso lo activamos, como veis, desde la parte de la palanca de cambios, dando un toque hacia debajo, y aquí subimos y bajamos velocidad de 5 en 5, y si mantengo pulsado subiría de 1 en 1. Voy a hablaros un poco del consumo para que veáis también que ha subido ligeramente, como os comentaba. Si vamos aquí a la parte de autonomía y viaje, pues obviamente ha subido ligeramente en 22,6 kWh a los 100, pero sigue siendo muy razonable, y tenemos ahora un state of charge a la llegada del 4%. Pero también me quería quedar en el comportamiento dinámico que tiene este vehículo. Admite una velocidad mucho más alta, porque es una de las cosas que ya os he comentado en varias ocasiones que más me sorprende de este Polestar 3, dada su masa y su centro de gravedad, ¿no? Es un coche que es un SUV, es un coche más elevado, pero cómo va este vehículo, me encanta además disfrutarlo, por ejemplo, en carreteras, incluso en autovías de alta velocidad como puede ser esta del Huerna, porque cómo agarra este vehículo. Pensad que además tenemos unos neumáticos de diferente medida delante y detrás. Tenemos unos 2,65 en el caso del eje delantero y unos 2,95 en el caso del eje trasero, que esto obviamente va en contra de la eficiencia del propio vehículo, pero aún así veis que está muy conseguida. De hecho, las llantas de serie Aero de 20 pulgadas tienen unos neumáticos ligeramente más estrechos, de 2,55 milímetros de anchura en el eje delantero y 2,85 milímetros en el eje trasero, una medida menos ancha en cada uno de los ejes, en el caso de las llantas de 20, pero las de 21 y las de 22 tienen la misma anchura de neumático. Y esta diferencia de anchura de neumático también permite que la agilidad, la tracción del vehículo, cómo se asienta en las curvas, pues sea sorprendente. Dado los números, ¿no?, de este vehículo, que insisto que es un vehículo que pesa casi 2,5 toneladas, el orden de marcha si no lo supera. Y por ejemplo, fijaos en esta curva cómo se agarra, se podría tomar a mucha mayor velocidad, y os lo digo por experiencia, es que apenas balancea,
vas con total naturalidad, no sientes que el vehículo esté al límite de adherencia. El límite de adherencia está muy por encima de lo que un conductor medio puede hacer en este tipo de carreteras, y insisto que el comportamiento dinámico de este coche sorprende muchísimo para bien, sin mermar, por ejemplo, el confort de marcha. Es un vehículo con el que te puedes divertir, especialmente en las versiones dual motor, que tienes más potencia y tienes también esa tracción a las 4 ruedas, ayudado también con ese diferencial trasero mecánico, que es uno de los pocos eléctricos, como os digo, sino el único que tiene un diferencial trasero mecánico, ¿no? Que no es un reparto de par realizado a través del propio gestión del motor eléctrico. Y aquí, por ejemplo, como veis, estoy circulando sin el One Pedal Drive, estoy circulando con el modo a vela, dejo que el coche se embale, y para mí es mi modo favorito para circular en situaciones de autopista, pero insisto, fijaros, sobre todo también la dirección, la llevo en su ajuste medio, si voy aquí a ajustes y si voy a conducir, aquí tenemos todos los parámetros que podemos configurar, y veis que lo tengo en un parámetro estándar, la adultez de la dirección, y el One Pedal Drive totalmente desconectado. De hecho, si voy aquí, fijaros que las animaciones de Polestar siempre están muy conseguidas y nos indica en todo momento qué es lo que estamos haciendo. De hecho, lo he puesto en baja ahora porque nos vamos a aproximar al peaje. Aquí veis que ya tengo que reducir la velocidad ligeramente. Además veis ahí la barrita, a cambiar de modo para que veáis también otros modos de la pantalla, este por ejemplo con Google Maps, y veis que por ejemplo ahora estoy regenerando la energía. Y otro detallito que os quería comentar, yo obviamente como viajo y voy cambiando de coche de vez en cuando, pues tengo telepeaje, no lo tengo sujeto en ningún sitio, y aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, es colocar el telepeaje en esta parte de aquí del parabrisas, sobre todo si son los laminados con infrarrojos que tiene el Polestar 3, por ejemplo, con el Pack Plus, que sepáis que la ventanita de detección está aquí, ¿no? Entonces yo normalmente lo tengo que depositar en esta parte de aquí. Vais a ver ahora cómo me lo va a detectar. Ahí está. Y la verdad es que es súper cómodo a la hora de viajar tener un dispositivo de estos. En el caso el mío es del parking, pago creo que 18 euros. Esto no está pagado, pero bueno, simplemente como curiosidad porque añade mucha más comodidad y también más rapidez a la hora de viajar. Es una pequeña aceleración, por ejemplo, hasta 120, no estoy pisando a fondo. Ahí lo tenéis. Pero veis que la aceleración es más que suficiente gracias a esos 490 Nm de par. De hecho, si os fijáis, tiene bastante más par, por ejemplo, que el Polestar 4, el Long Range Single Motor. En el Polestar 4 Long Range Single Motor estamos hablando de un par de 343 Nm. Aquí estamos hablando de un par de 490 Nm, al igual que, por ejemplo, encontramos en el Polestar 2, ¿no? Son motores diferentes en el Polestar 4 que en el Polestar 2 y en el Polestar 3, que tienen el mismo motor. Pero insisto, cómo va este vehículo, qué comportamiento dinámico tiene y cómo me gusta disfrutarlo en este tipo de carreteras como puede ser el Huerna. Y como veis, no estamos realizando una conducción económica, estamos realizando una conducción totalmente normal, en este caso respetando los límites de velocidad y disfrutando de la conducción y de este atardecer, ya casi llegando a
Bueno, antes de que se vaya el sol por completo y estemos casi en completa oscuridad, aunque bueno, con esta iluminación ambiental tampoco estaría mal, pero bueno, la calidad de la imagen de la cámara quizá no sea la ideal. Quería haceros una pequeña actualización. La verdad es que hemos bajado medio Huerna a 50 km por hora, como habéis podido ver en las imágenes. Hemos ido súper lentos, por lo tanto no ha ayudado, aunque os parezca mentira, tampoco ha ayudado demasiado en el tema de la economía, y obviamente ha bajado mucho la velocidad media. Y esto lo digo porque si vamos a mayor ritmo, realmente el Huerna voy a 120, 125 y voy regenerando todo el rato. Por lo tanto, cuanta más velocidad también vayamos y mayor potencia de frenado tengamos, más regeneramos, ¿no? Entonces, pues no he regenerado quizá lo mismo que hubiese regenerado, porque prácticamente no iba frenando, simplemente iba sin acelerar. Pero aún así he regenerado un 2% prácticamente desde que entré en el Nerrón hasta que llegué abajo, más o menos en la zona de donde pasamos el puente. Lo he pasado muy bien con ese tramo de curvas, en lo poco que me ha dejado el coche que teníamos delante, que ha montado una caravana inmensa. Pero insisto, ha bajado un poco obviamente la velocidad media. De hecho, ahora mismo pues si voy aquí a contador, aquí tenéis el consumo, 21,3 kilovatios hora a los 100, y eso que ahora he acelerado un poco el ritmo, pero fijaros, 107 kilómetros por hora cuando estaban 112, 113 kilómetros por hora. A ver si podemos recuperar ligeramente en esta parte final, pero bueno, obviamente también tengo que echar un ojo a la autonomía, que tampoco vamos sobrados, pero bueno, llegamos en principio con un 4%. Creo que vamos a llegar con suficiente autonomía, aún si subimos ligeramente el ritmo. Fijaos que ahora ha subido ligeramente al 5%. Otra cosa que os quería enseñar, que no os he enseñado hasta ahora, es el cambio asistido de carril. Lo podemos activar desde la parte de ajustes, asistencia, Pilot Assist. Ahí lo tenéis, vamos a activar todo para que lo veáis. Y si yo pongo el intermitente, vais a ver que me figura esa línea. Tengo que tener siempre las manos al volante. Y fijaos que me quita el intermitente automáticamente. Y lo mismo si voy a la derecha, no detecta nada, obviamente. Veis que me dibuja esa línea del panel de instrumentos digital. Y me quita el intermitente. Por lo tanto, también es muy cómodo a la hora de adelantar por autopista. Así que bueno, esto es lo que me queda por enseñaros. Quedan 37 minutos, son casi las 10 de la noche. Todavía hay algo de luz, como podéis comprobar. Así que nada, seguramente ya os actualicé cuando esté llegando al destino, si no hay mayor novedad en este tramo final. Así que nos vemos dentro de unos 40 minutos ya en el destino.
Bueno, llegamos a Colunga, llegamos a mi destino y llegamos con un 6% de la batería. Todavía me queda 1 kilómetro para llegar al punto exacto donde paró el coche, pero llegamos, insisto, con un 5% de la batería. He subido 2 décimas la velocidad media, lo que pasa que ahora, obviamente, en esta parte de poblado y estacionando, pues obviamente bajará seguramente la velocidad media, pero la verdad es que súper contento de cómo ha ido este viaje. Os enseño ahora los resultados finales en cuanto a consumo y demás, pero considerando el calor que ha hecho, hemos llegado a puntos de 36, 37, 38 grados y además 35, 34 bastante sostenidos hasta la parte de la cordillera cantábrica, pues la verdad es que muy buen consumo. Lo vamos a hablar ahora. Diría que es el récord conjunto con el Polestar 4 porque las condiciones son peores, en este caso con esa parte de calor también bastante importante. Así que nada más, vamos ahora con el resumen del viaje y comentaros un poco pues las estadísticas en cuanto a los números y a los costes. Bueno, pues aquí tenéis los datos: 21,5 kilovatios hora a los 100 con 486 kilómetros de distancia. La velocidad media ha bajado, ha llegado a poco antes de las 10:30. Pero bueno, la velocidad obviamente ahora en esta parte de poblado y maniobrando ha bajado, pero está muy bien. 21,5 kilovatios hora a los 100, he llegado con un 6% de la batería. Y si pregunta Google, ¿cuánto es 10.700 entre 21,5? La respuesta es aproximadamente 497,674419. Es decir, 500 kilómetros de autonomía real por autopista en estas condiciones difíciles de temperaturas con este Polestar 3 Long Range Single Motor. Por lo tanto, súper contento y creo que es para mí un nuevo récord de autonomía. Así que nada más, vamos ahora con el resumen del viaje en cuanto a los costes, que va a ser muy sencillito, y nos vemos al final del vídeo. Venga, y vamos como siempre a la parte final del vídeo con el resumen de este viaje, con este Polestar 3 Long Range Single Motor con esos 220 kilovatios o 299 caballos, tracción trasera y esa batería de 111 kilovatios hora de capacidad. Hemos recorrido 486 kilómetros con un tiempo total del viaje de 4 horas y 32 minutos sin paradas, saliendo con la batería al 100% a una velocidad más o menos real de 120 kilómetros, una velocidad media de 107 kilómetros por hora, pues también condicionada con esa parte de tráfico que hemos tenido en el Huerna y la parte de Madrid, obviamente. Tráfico intenso, como os comentaba, pero con un tiempo soleado muy bueno, con bastante calor, con temperaturas mínimas de 22 cuando llegamos al destino, pero máximas de 38 grados y con un desnivel de 700 metros, que más o menos a la que está situada Madrid, hacia unos 60 metros que está situada Colunga. Sabéis que en mi casa de Madrid tengo un cargador doméstico, cargo la batería del 0 al 100%, con unos 107 kilovatios hora cargados y un coste total de 3,75 euros, ya que tengo la tarifa Valle con un coste de poco más de 3 céntimos el kilovatio. Y respecto a la comparativa del viaje respecto a un vehículo híbrido enchufable similar, el Polestar 3 Long Range Single Motor obtuvo un consumo de 21,5 kilovatios hora a los 100, esto significa 100,58 kilovatios consumidos en este trayecto. Al precio de la electricidad de la carga doméstica de solo 3 céntimos, hace un coste total de 3,52 euros, es decir, un coste por kilómetro de solo 0,007 euros. En cuanto a un vehículo híbrido enchufable similar, con un consumo medio de 7,5 litros a los 100, implica unos litros totales de 36,45, y al precio de la gasolina, aquel día que realicé este viaje en julio de este año, de 1,45, nos sale un coste total de 52,85 euros, es decir, un coste por kilómetro de 0,11 euros el kilómetro. Como veis, la diferencia es abismal.
Y por último, la tabla comparativa con todos los modelos de Polestar, con el Polestar 2, Polestar 3 y Polestar 4, con algunos de los viajes que he realizado y que están subidos a este canal. Y como curiosidad, el coste total de todos estos viajes que tenéis aquí en esta pantalla es de 160 euros, y con estos 160 euros nos pudimos recorrer 7.015 kilómetros en todos estos viajes que tenéis en la pantalla. Pensad que el V60 Polestar que tenemos en nuestro garaje, el coste de un depósito es de poco menos de 160 euros y apenas podemos recorrer 700. Bueno, y esto ha sido todo en cuanto a este viaje de Madrid a Asturias con este Polestar 3 Long Range Single Motor. Es un viaje más a Asturias, pero espero que os valga también para comparar entre diferentes modelos. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un me gusta, compartidlo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y nos vemos en Polestar Blog para muchos más vídeos del Polestar 3 y de más modelos de la gama Polestar.